Clave genética 43. Su Siddhi, la epifanía. Su don, la revelación. Su sombra, la sordera. El progreso. Su par programado es la clave genética 23. Pertenece al anillo codónico del destino, junto con la clave 34. Su fisiología es el oído interno y su aminoácido, la asparagina. La sombra de la clave 43, la sordera. Supervivencia, servicio, rendición. Hay un proceso natural, codificado, en el interior de cada ser humano, que comporta esencialmente 3 estadios: supervivencia, servicio y rendición. Son 3 estadios arquetípicos, coincidentes con los 3 niveles o bandas que conforman el espectro humano de conciencia, sobre el que se construye el libro de las 64 claves genéticas. En la frecuencia de la sombra se opera siempre desde el modelo de supervivencia genético, que está anclado y codificado, a su vez, por la frecuencia del miedo. En el nivel del don te incorporas a un género de servicio en el que la transformación ya ha tenido lugar interiormente, lo que te permite operar en un modo más eficiente con la totalidad. El estadio final implica una transformación total, ya que tu conciencia individual se rinde y tu ADN se puede permitir funcionar por fin sin ninguna interferencia. Lo común a cada uno de estos 3 estadios es la transformación como proceso en sí mismo. En cada nivel ocurren saltos de conciencia. Tendemos a atravesar largos periodos en lo que parece que poco o nada cambia en nosotros, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, sucede algo o vivimos una experiencia que cambia nuestra vida desde ese momento en adelante. Estos eventos transformativos no se pueden profetizar en la vida, como tampoco pueden predecirse sus efectos sobre nosotros, tal y como lo atestiguan los más sabios y antiguos textos. La única certeza en la vida es la del propio cambio. En la conciencia de la sombra, el cambio es lo que querés, pero el verdadero cambio se te niega. Justo porque vos querés cambiar, no se da el cambio. La sombra 43, la sordera, es la que te impide oír las más sencillas verdades. En este sentido, la sordera es la incapacidad de oír lo que está sucediendo dentro de vos. Dado que la frecuencia de la sombra es un campo de miedo creado por los humanos, no podés oír la verdad internamente debido al ruido generado por el aura subacústica de la humanidad. La clave genética 43 tiene que ver con lo acústico y con la escucha interior. El don de la revelación requiere de un entorno interior en calma, y dado que las bajas frecuencias son tan ensordecedoras, es muy raro encontrar un ser humano con un aura limpia y relajada. Una revelación clara de las altas frecuencias puede cambiarnos la vida por completo, porque la verdadera revelación es una mutación en la estructura del ADN. La sombra de la clave 43 bloquea estos eventos interiores porque sintoniza a la persona con las más bajas frecuencias del planeta, que son puro ruido. La clave 43 tiene que ver con las sorpresas y no va a revelar sus secretos a una mente tensa. El pulso de la vida sigue un ritmo muy enfocado
que periódicamente sufre de fluctuaciones inesperadas. Y es tan certero este ritmo que podemos observarlo en el movimiento de las galaxias e incluso en el funcionamiento minucioso del mundo subatómico. Podemos verlo en todos lados, pero si miramos lo suficientemente lejos, vamos a poder observar también las anomalías que rompen el modelo. Esta es la razón por la que, por ejemplo, la ciencia no ha sido capaz de explicar todo el universo, porque el umbral de entrada siempre está cambiando. La mente humana se siente infeliz en un universo de incertidumbres. Al ser un aspecto más del universo, nuestros propios cuerpos están sujetos a las mismas fluctuaciones, que llamamos por lo general humores. En la frecuencia de la sombra, los individuos se niegan a aceptar que no puedan controlar su funcionamiento interior y sus humores. Nos pasamos la vida entera tratando de crear ilusiones de seguridad y de estabilidad. La mayoría del mundo todavía existe solo a un nivel de subsistencia, de manera tal que no se puede permitir estar ocupado por cómo se siente. Sencillamente están muy ocupados en los temas de supervivencia. Pero aquellas sociedades en que se han liberado de las frecuencias originarias de supervivencia, el miedo todavía persiste. Y siguiendo en esta línea, podríamos decir que pasamos de ser guerreros a ser seres preocupados. La clave genética 43 está vinculada con el progreso de la conciencia en la forma, que se mide a través de la evaluación de la eficiencia en que funciona esa determinada forma. En las sociedades desarrolladas, por ejemplo, son los adelantos tecnológicos los que permiten un nivel elevado de eficiencia y de autonomía. Pero esos progresos no garantizan siempre y fehacientemente ni que esas sociedades sean más felices, ni que tales avances lleguen a difundirse en todas las civilizaciones humanas. Darse cuenta de ello constituye un estadio vital de la evolución humana. El miedo que gobierna la frecuencia de la sombra tiene un modo concreto de autorreferencia, y ese termómetro es cómo se siente nuestro cuerpo, lo que genera un gran dilema para nosotros, porque nos sitúa en la búsqueda de la felicidad. Lo que los humanos llamamos corrientemente felicidad no es más que uno de los aspectos de nuestra química natural, que a veces experimentamos y a veces no. Una buena parte del tiempo no nos sentimos felices simplemente porque estamos intentando generar felicidad para el futuro. La sociedad moderna está bloqueada en la idea de crear un sentido externo de seguridad. Asumimos que la felicidad llega de la mano de la seguridad financiera o matrimonial, cuando de hecho no depende de ningún factor externo. El verdadero propósito de la sombra 43, contemplada a nivel colectivo genético, consiste en crear una sociedad más eficiente, que alcance un desarrollo tal que ningún factor externo pueda hipotecar nuestra felicidad interna y natural. El hecho de hacer oídos sordos a nuestros miedos puede conducirnos finalmente a enfrentarlos uno por uno. Ese es el poder de la frecuencia de la sombra de esta clave genética, como potencial fuerza evolutiva. La sombra de la clave 43 impacta de una manera puramente individual en las personas. El individuo está tan interesado en quitarse de encima sus propias incertidumbres que se empeña en encontrar la relación perfecta o en hacer dinero en una cantidad suficiente para poder relajarse, o en cambiar su cuerpo o estilo de vida para sentirse, por fin, mejor consigo mismo. La sociedad moderna se ha constituido sobre la desesperación individual,
para escaparse del sentir. En realidad no estamos sordos en absoluto. Simplemente estamos demasiado ocupados y preocupados como para oír, o demasiado atareados sabiendo lo que estamos haciendo como para escuchar. Nuestra contradicción estriba en que intentamos escapar de la espiral de no sentirse satisfecho, y al hacerlo, lo que de verdad sucede es que permanecemos en esa misma espiral de insatisfacción. Todo lo que intentes hacer en aras de conseguir satisfacción va a tener el efecto de complicarte la vida cada vez más. No hay que olvidar que el par programado de esta clave genética es la sombra 23, la complejidad. Tu capacidad de escucha funciona bien. Lo que ocurre es que está totalmente obturada por el ruido interior de tu mente. En nuestro mundo actual, se supone que cada uno ha de saber qué hacer en la vida, bajo la creencia de que todo tiene que estar asegurado. La verdad es que nada es seguro, y en lo más profundo de tu ser, los mensajes de tu cuerpo vuelven una y otra vez para recordarte esta verdad. Da igual cuánto mejores y refines tu estilo de vida. El nombre original en chino para este hexagrama 43 es progreso. Y como hemos visto, la vida tiene que ver con la sucesión de progresos esporádicos. Conforme te vayas elevando en la jerarquía planetaria, te vas a dar cuenta de que ninguna cantidad de libertad individual o de bienestar podrían llenar tu vacío interior. Solo cuando afrontes este hecho vas a poder realizar el primer avance. Este avance o progreso va a suceder cuando comences a aceptar que, en realidad, no te estás sintiendo cómodo en este tipo de mundo. Ningún individuo se puede sentir cómodo en la sociedad, porque si bien la sociedad tiende a ser consistente y relativamente estable, el individuo no es ninguna de ambas cosas. Para precipitar este gran proceso de la conciencia tenés que mirar honestamente uno de tus miedos más profundos. El miedo a ser rechazado por la sociedad. Dentro de cada individuo hay un espíritu de rebelión pulsante, y es este espíritu el que comienza a desperezarse cuando te percatas de cuán sordo estuviste a esa voz rebelde, mientras se atendían las voces de lo que la sociedad, la cultura y la historia esperaban de vos. Naturaleza represiva, preocupada. Los dos aspectos de la sombra 43 tienen que ver con el ruido. Este aspecto represivo se basa en el ruido interno, en la tendencia humana a preocuparse. La preocupación se sustenta en una mente que da vueltas en círculos, intentando imaginarse escenarios para escapar de la preocupación. Nos presiona para realizar todo tipo de actividades que esperamos que terminen con esa preocupación. Pero lo cierto es que una vez que la actividad ha terminado, en el vacío que deja aparece una nueva preocupación para rellenarlo, perpetuándose una espiral mental de gran incomodidad. Toda preocupación está basada en un miedo, y en el caso de la sombra represiva de la clave 43, se trata del miedo a no encajar en el mundo, a estar fuera del juego. Este miedo es un miedo puro en su esencia, pero cuando lo reprimimos, se convierte en un monstruo que nos conduce una y otra vez a intentar terminar con un sentimiento gracias a un logro externo. Solamente cuando nos enfrentamos cara a cara con ese miedo, nos damos cuenta de la cantidad de potencial creativo que albergaba nuestro rebelde interior. Naturaleza reactiva, ruidosa. El aspecto reactivo de esta sombra se manifiesta externamente como ruido o como la tendencia humana
a hablar por hablar. Se trata de personas que no hablan para comunicar algo, porque ni siquiera están interesadas en lo que los otros tengan que decir. Simplemente, y de un modo totalmente inconsciente, lo que intentan es deshacerse de la posibilidad de escuchar ese sentimiento interior que les indica los miserables que se sienten. A este hecho debe añadirse que ese tipo de personas tienen una gran necesidad de ser aceptadas y comprendidas por los demás. Sin embargo, al no escucharse a sí mismos, resultan con frecuencia inoportunos. En vez de conseguir aceptación, este tipo de gente se siente por lo general incomprendida y en muchos casos rechazada. Esta dinámica no consigue otra cosa que hacerlos más fuertes en sus férreos puntos de vista y por lo tanto más paranoicos y disgustados por ser tan incomprendidos. Llevada al extremo, este tipo de naturaleza termina sintiéndose tan condenada al ostracismo que vuelca su rabia en los más cercanos o en la sociedad en general. El don de la clave 43, la revelación. El rebelde creativo. Gracias al don 43 nace el espíritu de rebeldía. Cada ser humano nace para ser un rebelde, es decir, para llenar un espacio en el mundo que no puede ser habitado por ningún otro. La maravilla del ser humano es esta genialidad impredecible, espontánea, clara. Como individuos, cuando despertamos a nuestro verdadero potencial creativo, advertimos que lo que permanecía oculto en nuestro ADN comienza a emerger y nos empuja más allá de la frecuencia de supervivencia. Así es como entramos en el estadio del servicio. Cuando pensamos en la palabra servicio, puede ser que tengamos alguna idea preconcebida sobre su significado y su marco de referencia. Sin embargo, servicio a la totalidad no es lo mismo que servicio a la sociedad. El concepto de servicio que lleva consigo el don 43 es el de la rebelión. Sin una pasión creativa y la revelación del mensaje individual que portamos, la vida no sería solamente estúpida, sino que probablemente se terminaría inmediatamente. Sin la espontaneidad, lo inesperado y lo peligroso, lo cierto es que no se puede evolucionar. Una sociedad atrapada en la frecuencia de la sombra no ama los espíritus rebeldes en absoluto, porque al rebelde no se le puede controlar y parece que su presencia amenaza la propia seguridad que otros seres humanos han construido con tanto tiempo y esfuerzo. La naturaleza del espíritu humano individual es novelesca. En realidad, todos tenemos un espíritu de poetas, de piratas y diamantes. Estamos en contra de las categorizaciones y de los estereotipos fijos para calzarnos los roles impuestos por la sociedad. Por lo tanto, es bastante irónico que aunque dentro de cada ser humano viva un héroe o una heroína en potencia, hayamos creado un mundo en el que este tipo de espíritus son catalogados como antisociales. Adoramos a estos héroes, pero lo hacemos a una distancia prudencial de protección, de manera que la contribución creativa del despertar individual no pueda servir a la sociedad de un modo directo. Sirve a otros individuos para que se inspiren en ellos y se lancen a tomar el riesgo que supone descubrir la genialidad única, latente, que duerme en cada uno de ellos. En última instancia, se trata de un tipo de servicio que revierte en la totalidad, porque agita el sistema constantemente y todos los sistemas necesitan regularmente un poco de agitación, porque de otro modo se congelan y se estancan.
A nivel de la frecuencia del don, la misma limitación de la baja frecuencia, la sordera, se convierte en un gran aliado, porque en vez de dejar de escucharte a vos mismo, comenzás a hacer oídos sordos al statu quo. Esta es la primera ley del rebelde: confiar en su propia voz interior sin importarle las consecuencias. Este es el verdadero significado del don de la revelación. Una revelación que no convierte al rebelde en una fuerza destructiva, en un reaccionario que vuelca sus frustraciones hacia afuera o que desperdicia su tiempo condenando y culpando a los demás, que es el juego de la frecuencia de la sombra. El rebelde que resulta del despertar del don 43 es inmensamente creativo. Él o ella sencillamente cortan un nuevo patrón, un nuevo camino, sin importarles hacia dónde los llevará. Esta es la sordera del rebelde: olvidar el futuro por completo y simplemente dejarse guiar por la revelación interior. La verdadera revelación se deleita con la simplicidad, que es el don de la clave 23, lo que atrae como resultado más eficiencia. El don 43 refleja todo en vos. No te podés permitir confiar en ninguna fuente externa, por mucho que reivindique sabiduría y conocimiento. No se trata de que renuncies a escuchar a ese tipo de cosas, sino que dejes de estar influido por ellas. Solo cuando confíes en tu verdad esencial se va a poner de manifiesto el progreso desde lo más profundo de tus células, desde el mismo ADN. Dado que este don 43 se arraiga en el campo acústico, la revelación no se ve, sino que se oye a un nivel subacústico y se experimenta como un flujo de conocimiento al interior de las células de tu cuerpo. El proceso de revelación es una experiencia muy transformadora porque toca lo más esencial de tu naturaleza. No la puedes provocar. La única manera que tenés de experimentar la revelación es gracias a lo inesperado, así que deja de buscarla. Se parece bastante al proceso de escribir una canción o un poema. Cuanto más lo intentás, más difícil se vuelve. La revelación sucede en su propio tiempo y con su propio modo. Una vez que acontezca, vas a comenzar a sentir una gran libertad interior, porque cada revelación abre ante vos una experiencia más amplia del despertar humano. En la cultura japonesa, una de las palabras claves para describir la revelación es Satori, que implica un progreso repentino, originado en el interior. Ningún maestro o sistema te puede llevar a vivir una experiencia de Satori, que muy frecuentemente se da con solo relajarte cada vez más en tu naturaleza primigenia interna. Cuanto más habituales se vuelvan estas revelaciones o satoris, más comenzará a extenderse y a bañarte un profundo espíritu de confianza, como si el misterio de la vida se estuviera desvelando directamente en tu interior. Empezás a darte cuenta de que, aunque no podés crear estos progresos, podés expandir el ambiente en el que parecen suceder. Este contexto es el de una profunda relajación y soledad. Ese tipo de soledad no significa que tengas que separarte del mundo, sino que podés usar la misma sordera de la correspondiente sombra de esta clave genética como un filtro para todo aquello que no sea esencial y bello en tu vida. Te vas a convertir en un ser más contemplativo y tu andadura por la tierra se va a volver más un deambular, un andurrear,
que en un mero seguimiento de la señalización externa. En este camino tu conciencia se va a enfocar en lo interior, sin perder nada de su mundanidad, convirtiéndote en un ser único y al mismo tiempo integrado y accesible. La clave genética 43 está ligada en tu ADN a la 34, con la que configura la pareja química que da origen al anillo codónico conocido como el anillo del destino. El destino humano está atrapado entre las dos polaridades que representan este par de claves genéticas. La 34 representa la urgencia por evolucionar y convertirse en más, mientras que la 43 representa la pulsión divina por involucrarse y bucear en el mundo de la forma. El secreto de este anillo codónico es la sincronización, que a lo largo de la historia ha susurrado grandes verdades en los oídos de aquellos cuya visión interior se ha desarrollado lo suficiente como para poder oírlas. La vida es un misterio en el que la oportunidad y el amor danzan juntos. Cuanto más permitís que el amor entre en tu vida, más oportunidades aparecen que trabajan a tu favor. Cuando amas total e incondicionalmente, hasta las oportunidades se muestran como una ilusión, y la geometría cósmica o cosmometría que la sostiene se revela más allá de todas las cosas. Solo entonces tu sincronización se vuelve perfecta y lo que parecía ser aleatorio se empieza a comprender como un aspecto del universo holográfico desplegando su mitología en tu vida. El destino está gobernado por la combinación de fortaleza humana y visión interior. Solo al nivel del Siddhi se puede trascender completamente la fuerza del destino. El Siddhi de la clave genética 43, la Epifanía, la estrella y los magos. Somos testigos de cómo la evolución en nuestro planeta nos está dirigiendo continuamente hacia un espacio de creciente libertad individual. Nuestros avances tecnológicos nos han convertido en seres tan eficientes que cada vez más gente dispone de tiempo para reflexionar de verdad sobre el significado de esta vida. Este estadio de nuestra evolución no puede hacer más que acrecentarse con el fin de que la especie humana esté lista para saltos cuánticos de naturaleza cada vez más espiritual, ya que la naturaleza del don de la revelación se va a convertir en un lugar común en la vida de todos. Mientras el espíritu de la rebelión humano se aviva, tu ADN se sintoniza con frecuencias cada vez más altas y refinadas. Esto significa que la era de la verdad individual va a tomar el relevo de una era basada en la necesidad de medias verdades a nivel colectivo y que se instituyó con la idea de escapar a la inseguridad. Este trabajo con las 64 claves genéticas es un primer ejemplo del amanecer de esta nueva era, ya que describe cada uno de los códigos de conciencia con sus instrucciones concretas. Por lo tanto, no clama por sostener ninguna verdad, ya que la verdad se encuentra en cada uno de nosotros. Cuando se ve, se lee o se escucha, puede incluso catalizar un proceso de reconocimiento en tu propio ADN. En este sentido hay que entender que la verdadera revelación solamente llega cuando todas las instrucciones exteriores han desaparecido. Como aprendimos al comienzo de esta clave genética, todos los seres humanos atravesamos 3 estadios naturales de evolución: la supervivencia a nivel de la sombra, el servicio a nivel del don y por fin la rendición a nivel del Siddhi. El Siddhi 43 es el de la Epifanía, la representación final del progreso de la conciencia hasta el máximo nivel posible para un ser humano.
A pesar de que este concepto provenga de la tradición cristiana, el término epifanía deriva del griego antiguo y significa manifestación interior. Uno de los significados del término está relacionado con la manifestación del ser divino, por la que se lo ha asociado al reconocimiento de la naturaleza divina del niño Jesús. El sí de la Epifanía es una rendición interior o abandono que se da en algunos seres humanos. Cuando sucede, esos humanos cesan en su identificación consigo mismos y comienzan a ser la manifestación de la divinidad. Hay una gran diferencia entre ser la manifestación de la divinidad y ser la manifestación de un ser divino. La Epifanía no exalta especialmente un ser divino en concreto. La Epifanía es la manifestación de que lo único que hay es la pura conciencia. En muchos sentidos, la Epifanía del CD 43 sería una gran decepción si se pudiera sobrevivir al hecho de estar decepcionado, ya que representa la repentina revelación desde tu interior de que estuviste malgastando tu tiempo en la búsqueda de un Dios externo o de un Dios interno. La iluminación de Buda es un hermoso ejemplo de epifanía. Cuando después de tantos años de búsqueda y meditación, simplemente se sintió tan cansado que tiró la toalla. Solo al tirar la toalla, en ese gesto de profunda rendición, experimentó su repentina epifanía, el reconocerse como un ser humano común, en busca de algo que ya era. Incluso, aunque al escuchar esto parezca que tiene sentido para vos, vas a seguir sin poder hacer nada para provocar tu propia epifanía, porque ésta llega solo de una manera inesperada. Cada persona que experimenta el sí de la epifanía lo hace de un modo diferente. Buda incluso tuvo que llegar a tirar la toalla, pero cada persona experimenta su epifanía de manera diferente. Por ejemplo, se cuenta una historia que una chamana esquimal de nombre Ubagnuk experimentó su epifanía mientras hacía pis en una noche estrellada. Nadie puede saber cómo, cuándo o a quién le va a llegar su epifanía, y eso es un maravilloso misterio. Aunque la epifanía esté asociada con el simbolismo cristiano, también se refiere al reconocimiento de Cristo gracias a los 3 reyes magos que le ofrecieron sus dones. Esta atractiva historia de los 3 sabios que llegaron de Oriente y siguieron la estrella del nacimiento de Jesús está llena de misterios arquetípicos. Si pudiéramos entender la leyenda de la Epifanía cristiana como un código interno mítico, podríamos también notar que contiene una gran verdad oculta relativa al paso final de la evolución humana. Los 3 magos y sus regalos podrían ser interpretados como muchas cosas, ya que la mayoría de los mitos esotéricos se fundan en la triple naturaleza de la divinidad. Lo que nosotros vemos es la unión de esta triple naturaleza en torno al niño Jesús, reunidos por una fuerza celestial, la estrella. La estrella puede interpretarse como un signo del destino o del movimiento de las esferas que va más allá de nuestra comprensión humana. Los magos y sus regalos se pueden interpretar como los 3 aspectos diversos o 3 niveles de nuestro ser, reunidos y unificados por el Cristo. El CD 43 es especial en otro sentido, ya que es una de las 7 claves genéticas que abren las puertas a la gracia para que ésta pueda entrar en el mundo de la forma. En la clave 22 nos referimos a la apertura de los 7 sellos sagrados, los códigos específicos del ADN humano, cuyo propósito original es sanar un aspecto determinado y vital de la herida humana. El CD 43 representa la apertura del 4º sello, que libera el gran miedo de los humanos a ser rechazados
y que expande el corazón de todos los individuos. Este CD tiene un destino poderoso dentro del genoma humano: crear saltos cuánticos en masa dentro del linaje genético y abrir de este modo las fronteras y límites que separan comunidades y países. Por último, la epifanía es una explosión en el corazón humano, una apertura y aceptación de los otros, así como el divino espíritu de la amistad que está en el núcleo de todo ser humano. A nivel individual, el CD43 es y se va a mantener siempre como algo único en cada persona que lo encarne. La encarnación del CD permite ver más allá de los trabajos del universo y de la mente humana. Es el único progreso que no puedes anticipar o imaginar, porque termina con todo lo que creías saber del mundo. Hay una enorme cantidad de risa almacenada en este CD, ya que la epifanía te acorrala en medio de la paradoja más grande de todos los tiempos: que vos sos lo que sos y que nada se puede añadir o quitar a tu naturaleza, a pesar de tus experiencias. Cuando el CD43 se manifiesta en el mundo, representa a menudo el papel del loco en el más profundo y místico significado del término. Se trata de esas personas que saben que nada de lo que hagan o digan tiene importancia o relevancia alguna, así que simplemente actúan como les gusta y dicen lo que quieren. Como consecuencia de ello, esta casta de seres despiertos rompe inevitablemente con todas las reglas de cómo debería ser y comportarse un ser iluminado. Tanto es así que están siempre bromeando con ellos mismos. El CD del 43, la única cosa que sabe es que no sabe absolutamente nada. Comprenderlo es tan delicioso que simplemente no vas a ser capaz de detener la maravilla y belleza que supone. Así que vas a tener que hacer oídos sordos a todo, excepto a lo divino.